Bueno, esta nueva propuesta que es hacerlos pasar de alguna manera, tiene historias atravesadas y siempre hay dos invitados que entre ellos existe uno o muchos vínculos. Hoy creo que vamos a estar atravesados también por la música, ¿no? Así es, por la música, por ser, digamos, hijos de músicos, padres de músicos, músicos también, pero no solamente por la música, seguramente. En este programa nos gusta decir, nos gusta comentar que queremos ir conociendo de nuestros invitados esas especies de andamios que todos tenemos desde la infancia hacia la adolescencia, en donde nos vamos apoyando para ir construyendo lo que es nuestra vida, nuestra existencia, y bueno, conocer cuáles fueron esos andamios, cómo se fue construyendo la cuestión, ¿no? Bueno, para eso hoy tenemos invitados también, ¿no? Y filtrarnos también un poquito en la historia, tanto de otras décadas como de la ciudad en otras décadas, porque siempre alrededor de las anécdotas surgen cosas que uno por allí no conocía o que está bueno recordar. Exactamente, esa es la intención. Bueno, para conversar hoy, desde ya les estamos agradeciendo, tenemos el gusto de tener a dos docentes, o dos docentes jubilados, nos dicen ellos, pero siempre docentes. En el caso de Patricia Piva, docente de música de la ciudad, de muchísimos años de trayectoria, y César Moroni, que fue director de escuelas en la ciudad, fuera de la ciudad también, de secundario. En otras ciudades también. Así que bueno, con ellos vamos a conversar. Así que para que nos cuenten esos primeros andamios, cuáles fueron, cómo fueron, dónde fueron. Primero, bienvenidos, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Me gusta esta idea que hablamos fuera del micrófono alrededor de cómo hay familias que están atravesadas por la música. Y más allá de que después se ejerza eso profesionalmente o en una reunión social, pero familias que la música los atraviesa y este es el caso, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo me crié en una familia en la cual mi mamá era música. Ella se dedicaba, fue música, empezó a estudiar a los 8 años y a los 13 años ya empezó a trabajar en orquestas de tango y de música que se llamaba característica, que es bailable, antes del cuarteto, foxtrot, paso doble. Ella, y esa música que ella tomó como profesión y modo de vida, también la transmitió en la casa. Claro. Ella era nuestra madre, pero ella daba clases particulares, así que nosotros veíamos cómo enseñaba a los alumnos, veíamos las posiciones que ella enseñaba en la guitarra, nos íbamos a la pieza y con mis hermanos ensayábamos nosotros y aprendíamos nosotros. Y bueno, siempre nos atravesó como familia, como parte del barrio, en los años nuevos, cumpleaños, en las noches de verano que se abrían las puertas. Mi casa nunca tenía las puertas cerradas. Mi mamá tenía el piano al lado de la puerta de entrada a la casa. Y bueno, se abría la puerta y ella tocaba el piano para el barrio. Y la gente tenía la reposera y se acercaba y se armaba ahí un pequeño auditorio que a ella le gustaba compartir. Y bueno, nosotros nos hemos creado eso y nos atravesó sí o sí. Bueno, hay un pequeño datito histórico que quiero subrayar, como el tango no solo una joven música que ya empieza a trabajar en la orquesta de tango, sino también como música de circulación y de baile, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Y aparte ella tocaba todo tipo de música. Sí. Y empezó a estudiar para validar sus títulos en el conservatorio. Bueno, se terminó recibiendo, fue docente, directora también del conservatorio. Entonces, bueno, un poco nos criamos en ese ambiente y después cuando ella a su vez seguía, somos muchos hermanos, somos 6 hermanos y por ahí cuando ya éramos 4 dejó de tocar en la orquesta porque no podía. Y después cuando nos criamos un poco más grande, la orquesta se armó de nuevo, no con tantos integrantes, y venían a ensayar a casa. Así que los jueves a la tarde-noche era una fiesta. Claro. Nosotros éramos chicos y nos encantaba el tango. Nos encantaba. Y tu vida prácticamente, no sé si exagero al decirlo, no se podía entender sin un piano. No. ¿Cierto? No. O cualquier instrumento. Lo atraviesa como un sentido a toda la vida entera. Y yo tuve también mucha penetración de esa cultura musical a partir de los 9, 10 años, porque estudiaba en el conservatorio. Claro. Mi mamá nos llevó a seguir el conservatorio y estudiaba y formaba parte del coro de María Elena Carranza. Ah, claro. Y eso también me encanta, porque la señora también era un poquito mayor y era como la que nos enseñaba la cuerda. Bueno, toda la vida tuve una historia con la música coral. Sí.
En el caso de César, ¿cómo la música llega, digamos, a tu vida y a la familia? Bueno, en el caso mío, mira, sería como opuesto a lo de Patricia. Porque yo alcancé a vivir de joven, porque nos pusimos de novio muy joven, ella mejor 18 años, quizás Pati, yo 20 ahí nomás, y alcancé a vivir en la casa de ella, que se respiraba música, y había una sensación muy linda cuando yo iba a la casa y de pronto me encontraba con un contrabajo, violines, piano, y ensayaban. Y en la unión entre los músicos y lo que se gestaba en esa amistad, había una fuerza ahí, qué lindo, qué bueno que estaba esto, ¿no? Y vos estabas en los ensayos y veías esa fuerza que después se transformaba en un espectáculo, pero mientras tanto el aprender, porque, bueno, hacer música. Y después, bueno, esa influencia en los chicos, en el caso de la familia de ellos, la mayoría no son todos músicos, pero están muchos de ellos con gustos musicales, tienen oído. Sí. Aunque en el caso de Patricia o la hermana de Patricia estudian y se han dedicado un poco a la música, son profesores de música, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo para el que vive la música, el que está, es una sensación muy enriquecedora, muy linda. En el caso mío, digamos, la influencia nuestra era del gusto, yo veo, de mi papá o mi mamá, sobre todo mi viejo, que le gustaba cantar tango, le gustaba conocer la letra de memoria sin haber tenido un estudio secundario, porque mi papá no había hecho secundario, o sea que, pero sin embargo las letras, y cómo conocía los tangos, era de cantar cuando se juntaba con amigos, porque tiene muchos amigos en Río Tercero y en Córdoba, que era también de juntarse, pero no para estudiar, para actuar, sino para comer un asado, esas cosas. Es que es también una forma de circulación de la música. Totalmente. La música circula fuera de la academia. Músicos populares, que entonces se juntaban en una casa, uno era chiquito, y no juntarse media hora para cantar. A veces duraba el almuerzo, ¿no es cierto? Y pasaba la cena, y era una cosa, y siempre música, alguien cantaba, hay mucha gente en Río Tercero, algunos son ancianos, otros no están más, pero que era de esa costumbre de tocar. Sí, la capacidad de comunión que tiene esto de la música, ¿no? Eso. Sí, y la comunión que se siente para los que, por ejemplo, tocan en la orquesta. Porque yo después fui invitado, de cara dura de mi parte, ¿no? Pero que sí me gustaba la música. Yo empecé con la guitarra, y después seguí con el bajo. Y empecé, porque ya en mi casa sí, ¿viste? Mi papá nos mandaba, a mi hermana más grande nos mandaba a estudiar el piano, a mí me mandó a estudiar guitarra. Y bueno, y fuimos aprendiendo. No tuvimos un desarrollo después de ser músicos. Somos músicos en la pieza, ¿viste? Vamos a agarrar una guitarra y vamos y sacamos una canción y cantamos para nosotros, tocamos. Y bueno, eso es realmente es muy lindo. Y tuve también la suerte de poder participar con ellos, con el caso de mi suegra, que hacía música, y bueno, como el bajo era fácil y yo los acompañaba, y fue una cosa muy linda. Inclusive hubo un tiempo que se hizo una especie de sonora familiar, se llamaba el grupo, y tocaba mi cuñada, mi cuñado, y bueno. Y ahí se aprende mucho. O sea, en tu casa paterna podía caer un bandoneonista, por ejemplo, que hacía... Sí, eso como te comentaba, o conocidos, porque hay mucha gente acá en Río Tercero, no sé, el Pechudo Martínez, Irma Sosa, que tenían grupo, que estaban en la música, entonces eran amigos. Entonces cuando se juntaban se comía el asado y después se cantaba. Se cantaba a capela o se sacaba el violín o estaba en una casa donde había piano y era pasar horas y se aprendía. Y bueno, y uno fue, y cuando nosotros fuimos, éramos chicos, que nos fuimos por cuestiones de trabajo a Córdoba, y mi papá con el esfuerzo, porque era electricista, pero él hacía un esfuerzo para que estudiáramos, porque, viste, no había... Y siempre ibas a un conservatorio, que no eran conservatorios oficiales, sino que eran academias, o iba un profesor a tu casa y te enseñaba una piecita, y bueno, ahí uno se fue metiendo con la música, y bueno, fue transversal. Bueno. Ahí ustedes relatan la relación de ustedes personal con la música, sí, ¿cierto? Que viene de los padres, el tango, todo eso, ¿no? Es interesante porque es un poco la descripción de la importancia de las culturas populares en la formación de cada uno, porque no solamente es la música que les gusta, la que los reúne con los amigos, sino también, yo diría, hasta una manera de ver el mundo, de conocer el mundo, un lenguaje para transmitirse con los demás, ¿cierto? Y más allá de esas músicas que ustedes ejecutaban, ¿qué escuchaban siendo, por ejemplo, chicos o adolescentes? ¿Cuáles eran las músicas, los músicos, las bandas a las que ustedes prestaban mucha atención, que consideran que tuvo que ver con sus vidas, ¿no? Bueno, yo en el caso mío, digamos que hay una etapa que puede ser una etapa muy oscura. No, que cuando estamos hablando de 70, claro, ¿no? Que uno era chico,
la música llegaba o era por la radio o era por las películas. Y si era por las películas era Sandro, Palito Ortega. Claro. Entonces esa música hasta el día de hoy la canto en el baño y conozco las letras de las canciones, digamos, pero era lo que culturalmente había, entonces vos te impregnabas. Después en la adolescencia como que ya se abrió a un mundo donde, porque también fue muy rico el mundo el universo que había musical en la misma Argentina, ¿no? Aparecieron los Charly García, el Sui Generis y todo Aparece eso. el rock nacional. Y en aquella época los primeros contactos era a través de la escuela. Sí. Aquel que podía ahorrar o porque era de una familia un poquito más pudiente, como se decía, y iba hasta vértice musical en la calle 9 de Julio porque había ahorrado y se compraba el primer LP de Vida. Sí. O entonces era juntarse a escuchar. Entonces Sí. poníamos el tema 1, tema 2, damos vuelta, volvíamos a poner tema 1, tema 2. Era una escucha como ceremonial, entre amigos. Era la ceremonia de juntarse. Sorprendente. Claro. Era una ceremonia. Sí. Sorprendente en Una el senso. cosa de época que eso se transforma hoy a que cada uno escucha lo suyo en su Exacto. propio oído. Claro. Es un signo de época también, Claro. ¿no? Mucho más individualizado. Y te llevaba el ritmo, los sonidos, lo que había sentido en la memoria, porque después Sí. te ibas de ahí, no tenías el celular, no tenías dónde escucharlo, y en tu casa a lo mejor no tenías lo que se llamaba antes el combinado, que no todos lo tenían. Y después en el secundario fue interesante en esa época, estaba hablando entre el 70 y el 80, que empezaron a aparecerte muchos grupos, y te aparecía un compañero de estudio por ahí, che, hay un grupo que estoy escuchando que viene, se llama Yes. ¿Entendí? Y dice, ¿qué es esto? Y ponían, viste, Deep Purple. Y era todo nuevo, y te impresionaba, y era, y a lo mejor no estaba en el radio todo. Sí, sí, sí. Yo creo que esa fue la forma de uno ir. Me parece que no se escuchaba mucho en radio eso. No, Tenías que ir más al disco. Sí. sí, digamos, pero después empezaron en fines de los 70, en los Puede 80, ser. ya había programas de radio como de música alternativa. entonces Varía, parece. Vos Claro. ya te ponías específicamente a escuchar. Si no, la cultura es juntarnos en la casa, el viernes a la tarde, usar la tarde, a tomar un té, a tomar algo, y cada uno llevaba. Sí, sí. Y que muchos de esos yo no traje, porque la verdad traje otra cosa, pero todavía tengo los long play, que con mucho sacrificio vos podías Sí, comprar y escuchar. Es muy fascinante pensar en las posibilidades que tenemos hoy de escuchar todo en cualquier momento, a cualquier hora, cuántas veces uno quiere. Es muy pensar cómo era escuchar música sin esa facilidad. Yo en los Sumos 90 recuerdo aquello de la canción que te gustaba en la radio, ponerla a grabar porque después no la escuchabas más. Claro, claro. Bueno, en tu caso no sé, ¿qué música atravesó? Increíblemente nosotros no teníamos ningún reproductor de música cuando Toca. éramos niños. Mira, todo, no, Claro. mi mamá en mi casa no hubo. Pero de todas maneras teníamos amigos que sí, amigos y vecinas que tenían y bueno, escuchábamos. A mí me llamaba la atención mucho los Beatles, Claro. Sui Generis, que bueno, Que ya estaban estaban separados, separados. está Porque bien, yo, claro, cuando Sí. se separaron yo tenía 10 años, los Claro. conocí después. Pero, bueno, ese tipo de música. Y también escuchaba música clásica en una radio que tenía mi nona, que no sé qué, se me enganchaba a la noche. Me encantaba. Y el ranking del 26 los domingos de la mañana. Ah, Me subí a una cama cucheta, como éramos muchos hermanos, no había paz. Y entonces me subí a la cucheta Sí. arriba, un poquito ahí. con ese programa se hacía lo que recién decía Alexis, se grababa. Se esperaba para grabar. Sí. Sí. Claro. Sí. Pero no es tan increíble, dijiste increíblemente, no es tan increíble que una casa en donde la música circula de manera diferente y de manera en vivo, Claro. no sea Claro. porque bueno, sí, No, claro, de otra manera, digamos. claro. ¿Para qué vamos a comprar comida si la mejor comida la hacemos acá? Claro. Claro. A veces era cuestión económica también, ¿eh? Ajá. O sea, que tenía que tener el tocadisco. Sí, Claro, sí, sí. no era tan accesible. Hacemos un breve cortecito y ya regresamos con Así es, perfecto. Muy bien, volvemos a hablar entonces de estas cuestiones de la memoria, los vínculos con la construcción de la cultura de manera personal y en lo social, ¿no? Y siendo ustedes dos docentes, nos gustaría preguntarles también si todo esto que nos han relatado de la relación con la música y con otras cosas que tienen que ver con la cultura, cuando les tocó ejercer la docencia desde distintos lugares, ¿cómo apareció eso? Si aparecía, ¿de qué manera? ¿Cuándo? Bueno, en el caso mío, que fue, soy docente, digo soy porque todavía me siento,
de música, bueno, sí, tuvo que ver, y siempre estuvo en mí la inquietud de que lo que yo sabía se lo tenía que contar al otro, o con mis hermanos, con mis amigas, que siempre tuvieron interés en cómo hacía yo para tocar, para cantar. Y bueno, y eso nunca se fue, esas ganas nunca se fueron de mí, siempre Claro. Es lo que me sostuvo en todos estos años que estuve ejerciendo la docencia. Y bueno, y era mucho jugar también, a ser maestra, con pizarrón y los amiguitos más chicos de mis hermanos, y bueno, eso formó parte de mi niñez, digamos. Claro, porque de algún modo invisible, digamos, lo que vos tuviste como herencia, Sí. herencia real, digamos, de madre a hija, también hay una especie de herencia en los alumnos, ¿no? De transmitir Tal cual, tal un cual. pequeño legado Sí, que sí. tiene que ver con... Sí, sí, sí. Sí, que ahí no es solamente con un conocimiento, sino también ligado al placer. Sí, sí, y en el vínculo, en armar un vínculo con otra persona a través de la música, bueno, es hermoso, Claro. para el que le gusta la música, Exacto. ¿no? Pero sí, es muy gratificante. Bueno, no sé si hay gente que no le gusta la música. Me quedé pensando en La eso. música. Sí. Sí, sí, sí. Habría que buscar con lupa, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, que te diga no me gusta ninguna música, sería Claro. bien raro. Sí. Sería muy raro. Sí. Sí. Yo creo que bueno, en ese punto, en lo que uno después trabajó, en el caso nuestro que fue la docencia, en el caso mío con adolescentes, sí tuvo que ver el hecho de que uno, la inclinación en la música, porque uno le daba el valor a la música, sabía que te transmitía valores, letras, sentimientos, Sí. y también que era una manera de unir, porque vos ibas a la escuela, pero también estaban los grupos juveniles, siempre la música estaba. Y como decías, es muy raro que a alguien no le guste la música, y en aquella época, estamos hablando entre el 70 y el 80, en esa época, la música era algo que realmente unía, pero que ahora también, el hecho de juntarse para estudiar, para ver. Y yo hice un secundario en Córdoba, en una escuela católica, Pío X, me entendé que sí, no es que no había música, pero digamos, estructurada. Claro. Y a mí siempre me parecía de que, che, ¿por qué no se habla de música? ¿Por qué no se escucha música en los recreos? ¿Por qué no hay manifestaciones culturales que se pueden dar a través de la música, que son realmente importantes? Y después, bueno, he tenido en la suerte mi trabajo cuando he estado en función directiva, en Santa Rosa o acá en Río Tercero, que he visto que a través de la música, o lo que la música aporta a los espectáculos culturales que los Sí. mismos chicos hacen, desde distintos tipos de obras artísticas, obras musicales, Sí. presentaciones en los actos, vos veías cuando tenías que hacerlo, cómo se organizaban, se terminaban los problemas de disciplina, trabajaban juntos, armaban siempre con la música. Inclusive esto me permitió a veces en la escuela donde trabajé generar músicos. Eran de muchos chicos que hoy son músicos, te puedo hablar de Nahuel Barbero, con Elogia, ese primer grupo musical que armaron por allá por Arte Nuevo. Y cuando vos solamente le diste un espacio, Sí. entonces, pero vos creías en la música. Claro. Si yo no hubiera tenido la base o el haber escuchado y saber que la música es una fuerza que une, que Sí, siempre es puente la música, sí. puente que lleva Sí. a ese lugar. Pensaba Entonces, que le costó mucho a la música ingresar a las escuelas por fuera de la asignatura, y te retomo una palabra de ella, como placer y disfrute. Sí, sí, sí. sí, porque a veces la escuela sabemos que tiene cierta estructura. Y a veces, digamos, tiene sus tiempos, sus módulos, su espacio, Sí. y es muy difícil, pero no quiere decir que no se pueda. No, y también hay docentes de música que son muy estructurados y que se llevan por lo que el programa dice. Por ahí el programa puede nombrar un contenido, pero no quiere decir que vos tenés que saber lo teórico de ese contenido, sino tenés que trabajarlo haciendo música, produciendo la música. Y bueno, entonces ahí el chico disfruta y lo aprende también. Sí. Y bueno, eso también es importante. Incluso en los conservatorios, un poco en la línea de lo Sí. que vos decís, históricamente esa división entre la música seria o clásica y la música popular, supongo que ya estará saldado. Ha cambiado ese debate. totalmente. Claro. Mi mamá cuando empezó a estudiar en el conservatorio era como un bicho raro. Había algunos compañeros o profesores de ella primero y después fueron compañeros que la miraban raro porque ella tocaba y tocaba de todo. Y un alumno mencionaba una canción cualquiera y ella se ponía, tenía una habilidad muy grande y bueno, y se ponía y la tocaban, la cantaban y armaban peñas para los actos.
Y bueno, y no todo el mundo le caía bien porque era como un ambiente de otro tipo de música. Pero bueno, gracias a Dios eso ahora está totalmente cambiado. Bueno, Sí. mejor así. Sí. El programa tiene un momento especial en el que le llamamos la memoria de las cosas. Sí. Y que Sergio siempre lo explica muy bien. No, bueno, intentamos explicarlo. Como que la memoria está más en los objetos o en las cosas que en el recuerdo personal. O de alguna manera, en el recuerdo personal siempre está ligado a cosas. Por eso le pedimos a nuestros invitados que nos traigan algún objeto que para ustedes haya sido significativo o lo sigue siendo, y bueno, y que nos cuenten por qué. Yo tendría que haber traído una guitarra Por ejemplo. o un charango, pero Claro. ¿te imaginas? 50 años atrás, ¿no? Claro. Tema. Pero vos sabés que cuando vos hiciste la propuesta de traer algo, yo traje un libro, Ujú. que no importa porque es de un autor y tampoco de quién es el libro, sino que es un libro. Sí. Es lo importante, pero ¿qué significó para mí? Porque así como a veces hablamos de la música y estaría bueno que las escuelas permitir las expresiones artísticas individuales, que Sí. tenían bailarines expertos, Ujú. músicos expertos, poetas, que solo falta que vos le des el espacio, ¿no? Darle el patio, darle un lugar. Un mínimo espacio para eso suelen ser los actos. Claro. Por ejemplo, Pero- bueno, si le buscas la vuelta en contra. Claro. Todos los actos que vos tenés, 10, 12 actos por año, ¿entendés? Con música de respaldo y con la elaboración artística, porque solamente la música, así musicalizar el acto, sí. sino también las distintas expresiones. Claro. ¿No? Y realmente te puede sorprender, porque hay chicos que pueden decir, este muchacho está para teatro, Sí. ¿me entendés? Sí, sí. Tiene un don. Y precisamente es ahí donde a veces a vos se te despierta. Volviendo a los objetos, yo creo que ahora, viste, todo está, lo podés encontrar en Google y muchas Sí. cosas, pero en el 73, 74, 77, tampoco había punto ni fotocopia, eran los libros. Sí. Y alcanzar un libro, bueno, este fue uno de los primeros libros que yo pude comprar, que me pudieron comprar, era tercer año de otro modelo de educación, ¿no es cierto? Era un libro de economía. Y bueno, el hecho de tenerlo, sentir las hojas, el olor de las hojas que todavía están, ¿no es cierto? Que lo siento. Y a veces vuelvo a leer, ¿no es cierto? Las primeras partes, como había empezado en aquella época. Y cuando yo seguí, esto ya lo leí, pero me llevó. Entonces, vos a veces sí decís que lo concreto, si hay un objeto que es concreto, hay una cultura, es un símbolo. Sí, sí. Es un símbolo. Es decir, pero el recuerdo no está en una... No, pero esto es el emergente, es lo que te hace llevar. O quizá esto, como alguna vez lo he hablado con Patricia, es lo que me llevó a lo que yo después fui, ser docente. Porque me encariñé con el aula. Yo sentí que claro... Y de un tocayo. Claro. César Romero, que en paz descanse, tengo 120 años. Más allá si el libro a Sí. qué responde o a qué... No importa, pero era un libro. No, es la memoria que genera, claro. Y había otro libro que era de geografía de un tal profesor Ríos, que aunque era de él, pero era tan mala la calidad que no duró. No Perdura. Y eso es que tiene que ver que en la escuela también así los objetos, o lo que los objetos te permiten, puedes encadenar el futuro, vos descubrir. Me gusta el aula, Por me gusta ejemplo, leer, sí, sí. me gusta enseñar. Algo curioso es que acá vos presentás un libro, ¿no? De un autor. Me parece que en la escuela fueron reemplazándose por el manual. Y el manual por internet. Sí, esto es secundario. Secundario. Sí, en realidad, bueno, el manejo del libro persiste, le hace el aguante a la historia de la humanidad el libro. Sí, sí. Siguen estando, Sí. aunque no es negocio, aunque no es. Pero, bueno, quizás el sucedáneo, hoy los chicos verán, pero creo que los que superamos determinada edad, es el objeto Claro, concreto. claro. Si es que algo concreto puede ser universal o puede ser cultural, y creo que sí. Claro, además el libro, porque ya se dio algún caso anterior también de que el objeto de memoria era un libro, ¿no? El libro es una pertenencia. Internet es un acceso. Claro, Claro. pensaban en el objeto, cosa que uno puede agarrar, traer, Exacto. llevar frente a lo virtual, que está, pero que no puede uno agarrar, llevar. Pero el objeto te dice cosas. Sí, claro. Porque yo lo leí. Y yo sé lo que me dijo y lo que me hizo sentir. En otros chicos era el piano, Claro. porque ese objeto piano
fueron las primeras vibraciones. Quizás mis primeras vibraciones fueron conceptos. Sí. Así es. ¿Y en tu caso? Bueno, yo en mi caso traje una partitura que tengo un montón que han sido de mi mamá y traje específicamente esta porque, bueno, ahí está su firma. Esa era su firma. Y bueno, y esta es una parte de, ahí ves que dice el choclo piano. Seguramente es algún director de orquesta que escribía el arreglo y eso es lo que le tocaba tocar a eso, que por supuesto le daba una leída, después tocaba a su modo, a su manera, le daba su... Y yo, bueno, también cuando era chica que todavía no leía, yo quería saber qué significaba eso, a mí me llamó siempre la atención. Bueno, y ella me decía, cuando vayas a la escuela vas a ver, y ahí comprendí que esto también era otro lenguaje, y me fascinó aprenderlo. Como a otros le cuesta o no quieren o son resistentes, quieren tocar, no. Yo me enamoré de esto, Claro. de esos dibujitos en la partitura. Y bueno, uno de mis fuertes en la enseñanza fue la enseñanza del lenguaje de la música. Claro. Siempre me gustó y bueno, creo que transmití mucho con eso. Y traje, bueno, como para hacer un pequeño homenaje a ella, esta foto donde está la orquesta grande que ella ya empezó a tocar. Acá tenía entre 15 y 16 años mi mamá. O sea, ella empezó a los 13 en una orquesta de señoritas, digamos. ¿Eso habrá sido en qué década? Y esto, mi mamá es del 38, esto fue en el año 42, 43. Río Tercero. Era una orquesta que tenía mucha fama regional, tocaban en toda la región, en la ciudad de Córdoba. Bueno, acá hay mucha gente conocida. Está su hermano acá atrás. En ese momento era orquesta de tango. Y no, ella acá está, ves que no está tocando el piano, ella acá está con el acordeón. Es era de tango y de música que se llamaba característica, que era la música bailable, que no era tango. Pero una pionera de la participación femenina en las orquestas. Sí. Bueno, está Vin Magravia también, que vos recién la nombraste. Sí, pero había muy pocas que ahora hablan tanto del cupo femenino. Él ya se hizo su cupo, pero... Sola. ¿Y cómo? Sí, nunca tuvo problema. No, nunca tuvo problema. No. No, al contrario, nos consta que por los relatos que hemos escuchado, muy influyente, muy querida en la historia local de la música. ¿Sí? Patricia y César, muchas gracias por esta visita, la verdad que ha sido muy fructífera. Al contrario. Bueno, gracias a ustedes. Muy lindo, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto.